Buenas tardes de nuevo. Vamos a proseguir con la ponencia del profesor José Luis Parra. Muy bien, muchas gracias, Antonio, y gracias por tu presentación también. A mí también me gustaría agradecer a los organizadores su invitación, pero no sé qué es, tenía que haber buscado en Google, agradecer antónimos. Claro, podría parecer, dice, oye, si yo soy el investigador principal, será yo que me he puesto aquí. Pero no, eso no es verdad. A mí me puso aquí el profesor Marco Díaz Marsá, que ahora se ha huido, evidentemente, en fin, de lo que va a pasar ahora, él es el único responsable, ¿no? No sé si en realidad tiene mucho sentido que yo esté en esta mesa, porque desde luego yo no soy un experto en ninguna de las cosas de las que se tratan en esta mesa, y digamos que en ese sentido no voy a poder, creo, añadir mucha claridad a este asunto. Y lo que voy a hacer es una cosa que puede parecer bastante, en fin, del ámbito privado, que es que voy a intentar, digamos, pagar una deuda que yo creo que tenía contraída hace tiempo, y por otra parte voy a contarles mi vida, pero no, desde pequeñito hasta ayer, o sea, os digo por si alguien quiere marcharse, que lo entenderé. Una de las razones por las cuales yo no sé prácticamente nada de esto es que los textos de esta polémica yo los he leído con muchísimo retraso, a mediados de los años 90 del siglo pasado, cuando se organizó una reunión de filósofos o de profesores de filosofía, digamos más modestamente, convocada por el Ministerio de Cultura en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, yo creo que en el año 94, y entonces yo escuché a algunos más sabios que yo hablar de esto, y fue la primera vez que me puse a leer esos textos. Entonces es verdad que yo ya había leído con provecho a don El Sacristán, sobre todo, evidentemente, que es, creo, todo lo que he leído de él, o casi todo, pues sus traducciones y sus prólogos, algunos de los cuales son verdaderamente luminosos. Y también había leído a Gustavo Bueno, había leído, sobre todo, recuerdo los ensayos materialistas y el manual de bachillerato, aquel que se llamaba Simploqué. De manera que cuando leí en el año 94 o así estos textos, yo no entendí prácticamente nada. Digo, no entendí nada de por qué se producía el debate, ¿no? Los textos, bueno, el texto de Sacristán lo entendí perfectamente, porque como casi todos los textos de Sacristán, pues es de una claridad, casi diría yo, excesiva, ¿no? O sea, el texto de Sacristán lo entendí todo, menos dos cosas. No veía yo con claridad cuál era el expediente en virtud del cual la filosofía tenía la autoridad para erigirse en una especie de discurso metacientífico capaz de relacionar las diferentes ciencias entre sí en busca de una totalización, aunque fuese tentativa, ni tampoco entendía dónde o cómo se iban a formar los filósofos capaces de llevar a cabo esa hazaña, puesto que se iban a suprimir la Facultad de Filosofía y las asignaturas de filosofía en el bachillerato, ¿no? De cuya enseñanza vivía yo entonces, ¿no? Pero en fin, me convenció hasta tal punto el texto de Sacristán, quitando esas dos cosas, que de hecho escribí un artículo en un periódico, en fin, pidiendo la desaparición de la filosofía. Espero que nadie lo recuerde y sobre todo que nadie lo conserve. Yo tampoco tengo el menor recuerdo de qué es lo que decía, pero estoy seguro que eran barbaridades o una estupidez, seguro. El texto de Bueno, desde luego lo leí, o intenté leerlo, pero lo encontré muchísimo más confuso que el de Sacristán, aunque naturalmente me parecía bien. El texto de Bueno, pues tenía que parecer bien.
chiste malísimo, pero lo he visto pasar como una mosca y lo he cogido antes de ver que... Bueno, quiero decir que me parecía bien que abogase por la presencia de la filosofía, sobre todo en la enseñanza media, pues para no quitarle el pan de la boca a mis hijos, ¿no? Pero básicamente yo percibí que había un acuerdo de fondo entre los otros autores con respecto a la cuestión de que la filosofía pues tenía que ser una reflexión de segundo orden con respecto a los saberes sustantivos. ¿Quiere esto decir que el que yo leyera esto tan tarde? Pues quiere decir que durante mucho tiempo he infravalorado seguramente la importancia de esa polémica y seguramente también la importancia de la obra de Bueno y de Sacristán. Y yo creo que la culpa, no sé si es que en fin, si este es un ejercicio un poco cínico, pero creo que la culpa no era del todo mía, también lo era, por no haberme informado lo suficiente, ¿no? Pero creo que me faltaba, en cierto modo, y es un poco de lo que ha hablado Víctor, para poder comprender las dos cosas, quiero decir, la importancia de la polémica e incluso la obra de estos dos polemizantes, pues tener en cuenta el contexto en el cual tuvo lugar, ¿no? Y cuando digo el contexto me refiero pues, globalmente a lo que podríamos llamar la coyuntura intelectual propia de la España de Franco, ¿no? O sea, una coyuntura en la cual, digamos, el hecho de la existencia de esa coyuntura hacía que, pues, por encima o por debajo de las diferencias entre Bueno y Sacristán, que desde luego las hay, pues tenían algo indudablemente en común, ¿no? Porque su pensamiento, no precisamente por elección, sino a la fuerza, pues se había forjado a la sombra de la dictadura, ¿no? Y respecto de la cuestión que aquí nos ocupa, que es lo de la cuestión de la Facultad de Filosofía, pues eso significaba que los dos se habían encontrado con unas facultades de filosofía vaciadas por completo de toda la tradición intelectual que había culminado en la llamada Edad de Plata de la cultura española y apresuradamente rellenadas con una papilla ideológica nacional católica revestida de neoescolástica tomista en la cual imperaban pues, la mediocridad, la corruptela institucionalizada y de la cual estaba excluida por completo la libertad de cátedra, claro. Entonces, desde luego, el desprecio que Sacristán manifiesta hacia la filosofía, digamos, académico-escolástica imperante en las facultades, o tendríamos que decir, como ha dicho Víctor, en las secciones de filosofía, pues creo que se explica en parte por ese contexto, ¿no? No quiero decir, desde luego, que la posición de Sacristán se pueda explicar por razones psicológicas, por el hecho de que hubiera sido apartado de la Facultad de Filosofía y también privado de la enseñanza en la Facultad de Económicas, por, en fin, por la vergonzosa tratamiento que tuvo en aquella oposición de lógica de la Universidad de Valencia, ¿no? En fin, todas cosas, creo, verdaderamente miserables, pero en fin, yo me he aprendido de Levi-Strauss que los mecanismos psicológicos no son explicativos, que forman parte de lo que tenemos que explicar, y lo que quiero decir más bien es que Sacristán deploraba, y deploraba con razón, pues esa teología anacrónica y completamente antifilosófica que pasaba por filosofía en la mayor parte de las cátedras de filosofía, y que, bueno, como tenía una confianza positivista en la ciencia como disolvente de esas telas de araña, pues eso le hizo concebir esa solución que hoy podemos encontrar excesivamente drástica, pero que es también muy característica de los militantes comunistas, no sé si de aquella época o de todas, que estaban muy acostumbrados a adoptar posiciones maximalistas porque tenían la certeza absoluta de que nunca iban a tener la suficiente aceptación como para que nadie la llevara a cabo, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, para él la filosofía de la ciencia pues era, como en cierto modo también el marxismo, pues algo más que una postura epistemológica, era una militancia, era incluso una confesión que se oponía a esa otra confesionalidad políticamente armada que patrocinaba la dictadura en el terreno intelectual. De la misma manera, creo que para Gustavo Bueno la construcción de un sistema filosófico, digamos, materialista, pues también era una forma de erigir una confesión militante contra la igualmente militante filosofía oficial y también presuntamente sistemática, ¿no?
Y estas cosas, pues, en fin, la concepción de la filosofía como una confesión militante, en fin, que son cosas que son en general muy atractivas para los jóvenes que se inician en cualquier disciplina, pues en realidad es una patología intelectual que yo creo que se produce por lo menos inevitablemente en los regímenes políticos autoritarios. No digo que solo en ellos, pero en estos regímenes, digamos, la imposición estatal de una especie de totalitarismo cultural pues genera casi automáticamente una especie de contratotalitarismo cultural que lo combate sin cuartel, pero que muchas veces comparte el mismo humus patológico, ¿no? Bueno, es verdad que yo ese contexto de la España de Franco, pues evidentemente también lo he conocido, ¿no? Es decir, la atmósfera cultural del franquismo, y he conocido sus muchos inconvenientes, pero claro, yo todo eso lo había conocido antes de entrar en la universidad, y por lo tanto no me lo había planteado nunca como respecto de la Facultad de Filosofía, ni de la libertad de cátedra, ni cosas así, ¿no? Y para explicar esto es para lo que pido perdón, pero te voy a contar un poco mi vida. Yo desde pequeño he tenido siempre muchísimo miedo a los integrantes de mi especie. Durante mi infancia yo me resistía a salir a jugar a la calle, que era entonces lo normal, por miedo a que los miembros de mi generación, que abundaban en mi barrio, pues, en fin, no me sentía nada cómodo con ellos, vamos a decirlo así. La calle, pues en esos tiempos y lugares, era un medio hostil, violento, y exigía a los jóvenes varoncitos pues la rivalidad y la pelea entre machitos como un rito de iniciación en la fratría, que era un rito en el que yo pues, estaba completamente decidido a no participar, ¿no? Me hubiera gustado muchísimo tener algún semejante con el cual jugar, pero en fin, no lo encontré entre los que me rodeaban, y si alguna vez encontré alguno que me parece que pudiera ser candidato, pues seguramente mi incompetencia comunicativa me impidió, digamos, resolver el asunto, y pues yo jugaba con un compañero imaginario, que desde luego yo no llamaba así entonces, y que se parecía muchísimo a mí. Probablemente pues, este miedo que yo tenía estaba emparentado con el miedo que tenían, según decía Hobbes, los pobladores del estado de naturaleza, y a causa del miedo que yo tenía no era tanto el temor a que me pegaran o que me insultaran o que me despreciaran, en fin, estas cosas me pasaron como a todo el mundo, pero en fin, seguramente por la inconsciencia propia de la edad pues no me importaban mucho, ¿no? Lo que yo tenía era miedo a que hicieran de mí una cosa que yo no quería ser, y que me llevasen a sitios en donde yo no quería estar, y que me obligasen a comportarme como ellos se comportaban. Y por eso pues empecé muy pronto a leer y a escribir como una especie de prolongación natural de ese juego imaginario solitario, ¿no? Y la lectoescritura pues me proporcionaba un espacio de libertad, que yo no llamaba así entonces también, por supuesto, una especie de protección ambiental, una especie de... Cuando ya se convirtió en un hábito ineludible, pues en la adolescencia, en la primera juventud, pues me permitió normalizar un poco mis relaciones con los demás, porque eliminaba un poco la angustia que había tenido yo de más pequeño, ¿no? Como es lógico, pues la escritura para mí no tenía, digamos, no hubiera tenido este efecto si hubiera sido solamente un rito solipsista, ¿no? Así que, como todo el mundo que de verdad escribe, pues yo escribía para ser leído, ¿no? Porque en el fondo escribía porque leía, ¿no? Y eso está muy bien expresado por el verbo publicar, ¿no? Yo escribía para un público que en ese momento era tan inexistente como ese compañero de juegos imaginario, un público anónimo en el cual pues yo quería encontrar mediante la escritura un semejante de carne y hueso, utilizando pues la palabra impresa como detector, digamos. Y estoy convencido de que este es uno de los principales motivos por los cuales he terminado escribiendo libros de filosofía, incluso trabajando en una facultad de filosofía, porque antes que otras cosas yo siempre he considerado que la filosofía era el templo más sagrado de la independencia intelectual y de la libertad de pensamiento, o como decía ayer Juan Manuel Navarro, de la libertad en el pensamiento. Es decir, no solamente un ámbito en el cual esa independencia o esa libertad son posibles o deseables, sino en el cual es una exigencia absolutamente imprescindible, ¿no?
Claro, como yo me fui haciendo consciente de la dictadura, pues en fin, esto me llevó a ingresar en la lucha antifranquista. Y igual que la escritura, pues para mí había sido una prolongación natural de mis juegos infantiles, pues el activismo político supuso la prolongación natural de mi prevención hacia la calle. Porque claro, en ese régimen, pues la calle era un sitio en el que a uno le podía pegar, le podía detener y podía incluso disparar la policía, y si no le gustaba cómo uno pensaba o cómo uno vestía, y en el cual la misma policía pues le podía a uno llevar a donde no quería ir y obligarle a hacer lo que no quería hacer y obligarle a comportarse como no quería comportarse, ¿no? Pero en fin, igual que me pasó en el caso anterior, pues esto resultó totalmente inútil, y un día la policía vino a buscarme a mi casa y me proporcionó el honor de conocer los calabozos de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid, en donde habitaba el famosísimo Billy el Niño, un famoso pistolero. Y en fin, esta era una época en la cual era ministro de la Gobernación uno al que cariñosamente apodaban el carnicerito de Málaga. Bueno, pues tampoco me preocupó esto mucho, porque, en fin, claro, pues la juventud es una época en la cual uno no tiene mucho que perder, ¿no? Pero sobre todo porque yo estaba convencido de que estos que me trataban así eran los malos, ¿no? Y por lo tanto, pues eso reforzaba mi convicción de que yo pertenecía al número de los buenos. De los malos yo no esperaba nada bueno, ¿no? Y nunca tenía yo, ni tuve la menor intención de que las cosas que yo escribía pues se pudieran publicar pues en el Ya o en el Alcázar, que eran los diarios al uso, ni siquiera en los cuadernos para el diálogo, porque como yo nunca había sido católico y por tanto pues cosas como el Concilio Vaticano II, por ejemplo, que le gustaba mucho a los de cuadernos para el diálogo, pues a mí no me decía absolutamente nada, ¿no? Yo creo que fui protestante unos días después de los asesinatos de Martin Luther King y de Robert Kennedy, pero se me pasó enseguida. Y lo que a mí me asfixiaba realmente entonces no era, digamos, la falta de libertad de expresión, quiero decir, la falta de libertad de impresión, de libertad de imprenta, impuesta por las autoridades oficiales, ¿no? Porque, en fin, esto era una mordaza que a mí me parecía consustancial a ese tipo de régimen. Lo que yo sí que sufrí como una pena injusta fue la falta de libertad de expresión que reinaba en el entorno de los buenos, o sea, en el de la lucha antifranquista en el que yo me movía y en el que había un severísimo comisariado político del espíritu que censuraba cualquier idea hay mucho decir, no había muchas, ¿no? Cualquier palabra, cualquier indumentaria que no formase parte del léxico propagandístico del contradiscurso ideológico, ¿no? Y el poco tiempo, yo creo que entre 1970 y 1972, el poco tiempo que fui simpatizante de la Liga Comunista Revolucionaria, nunca llegué a ser militante, primero por falta de convicción, pero también porque no podía permitirme pagar la cuota que había que pagar. Pues fue la causa, yo creo, de que nunca haya militado después en ningún partido político, a lo mejor por una apreciación exagerada o desmedida de la libertad de pensamiento, de la independencia intelectual. Entonces yo me matriculé en primero de filosofía pura, en esta facultad con algo de retraso con respecto a la edad reglamentaria, porque debido a que me habían detenido, aunque la detención no tuvo consecuencias penales, pero claro, eso interrumpió mis estudios preuniversitarios y además mis camaradas me dijeron con muy buen juicio: es mejor que te presentes voluntario al servicio militar, porque si vas por tu quinta con la ficha policial te van a mandar a las Islas Chafarinas y te lo van a hacer pasar canutas, ¿no? Y así lo hice, ¿no? De manera que cuando entré en la Facultad de Filosofía, pues ya era octubre de 1976 y habían pasado unos meses desde la muerte del dictador. Durante aquel primer curso se aprobó en referéndum la ley para la reforma política y se celebraron las primeras elecciones libres en 41 años que al poco tiempo traerían una ley de amnistía y una nueva constitución. O sea que, digo, en aquellos momentos estaba desapareciendo del país en general y de la Facultad de Filosofía en particular el contexto en el que había cobrado pleno sentido esa polémica entre Bono y Sacristán de los años 68 o 70. Hombre, en la facultad quedaba un cierto predominio del catolicismo entre los profesores, pero era un catolicismo, como se decía entonces, evolucionado, ¿no?
que procuraba un poco deshacerse de sus rémoras políticas. Rémoras políticas que daban en estado de ruina, pero eran ya, la verdad, patéticas y anacrónicas. Y había también algunos arribistas que se adaptaron como animales miméticos a los nuevos tiempos y que quitaban y ponían los crucifijos de estos despachos según los resultados electorales. Pero había también entre el profesorado neopositivistas, existencialistas, marxistas, y había discípulos de Gustavo Bueno y discípulos de Manuel Sacristán. Discípulos que jamás, por lo menos en mi presencia, hicieron mención a esta polémica, y pues se iba imponiendo, digamos, como ambiente académico el imperativo de la solvencia profesional, que no estaba nada mal, ¿no? O sea que había como un pluralismo más o menos benévolo, quizá un poco forzado, una apertura a corrientes de pensamiento contemporáneas que a mí me permitió, la verdad, experimentar una libertad que no había conocido para estudiar, para leer, para escribir, aunque lo que escribiese fueran exámenes y trabajos académicos. Y bueno, a lo mejor influyó en todo esto el hecho de que yo hice la carrera a mis expensas, porque estaba trabajando a tiempo completo, pero la hice en el turno de noche, que no es el de tarde, sino el siguiente. Y pues tengo que reconocer que ese pluralismo, aunque como ya he dicho, a lo mejor era impuesto e incluso impostado en algunos momentos, pues reinaba entre el profesorado. Pensando bien, quiero suponer que eso se debía a su conocimiento de la filosofía y de la historia de la filosofía, pero ese pluralismo brillaba por su ausencia entre el estudiantado, en cuyas filas el marxismo seguía siendo la confesión obligatoria y había todo tipo de eso que llamaba Víctor antes, no sé si con palabras suyas o de Sacristán, constricciones ideológicas sobre el pensamiento libre, ¿no? Y yo creo que fue por todo esto por lo que yo no aprecié en su momento la importancia de figuras como Manuel Sacristán, que ayudaron a los que como ellos pues se habían criado intelectualmente en el estalinismo a evolucionar, como habían hecho los nacionalcatólicos, hacia posiciones más razonables, ¿no? De la misma manera que tampoco aprecié mucho en su día a figuras como López Aranguren o como Laín Entralgo, que ayudaron a otros que como ellos se habían criado intelectualmente en el falangismo a evolucionar hacia posiciones más liberales, ¿no? No lo aprecié porque yo pues nunca había sido estalinista, la verdad, solo un poco trotskista unos meses, pero tampoco había sido falangista, tampoco había sido católico, y no hay que olvidar que los tanto Sacristán como Bueno, uno con Carné y otro sin él, pues pasaron en muy poco tiempo del falangismo al comunismo, una cosa acerca de la cual yo creo que, conociendo como conocemos la historia del siglo XX, pues hay que ser muy cínico para sorprenderse, ¿no? O para escandalizarse. Y lo que ellos consideraban su rigorismo intelectual o incluso moral, por ejemplo, pues el sectarismo con el cual Gustavo Bueno administró penosamente, a mi modo de ver, su discipulado, e incluso como controlaba las almas de sus discípulos, ¿no? Las prejuiciosas justificaciones por las cuales Manuel Sacristán le negó la entrada en el Partido Comunista de Cataluña a Jaime Gil de Biedma por señorito y por maricón, o aquellas cosas que él decía de que ahí no se le podía decir a la gente la verdad si es que la verdad le iba a desmoralizar en sus impulsos revolucionarios. Bueno, todo eso tiene unos rasgos claramente paranoides, pero que ya lo he dicho, son consustanciales a los regímenes autoritarios, son psicopatológicos por definición, ¿no? Pero yo no creo que sea esto lo que ellos han dejado como herencia, ¿no? A sus discípulos en particular y a la filosofía española en general, aunque es verdad que hay algunos discípulos que solo han heredado el talibanismo fundamentalista, pero en fin, no es de eso de lo que yo quiero hablar, ¿no? Si he dicho antes que creo que la culpa de mi falta de apreciación no es del todo mía, es porque en aquellos años, pues con una rapidez sorprendente, la desaparición de la dictadura hizo que se extinguiese a toda velocidad el brillo que habían tenido figuras de este tipo, y que ese apagón pues también perjudicó en cierto modo a sus discípulos y hizo que algunas cosas que bajo el franquismo habían sido consideradas heroicas, ¿no? Como que, por ejemplo, se introdujese a Hume o a Ortega en el programa de filosofía de bachillerato,
o incluso con la polémica entre Bueno y Sacristán, pues claro, fue perdiendo actualidad, ¿no? De manera que cuando hoy se revisitan las posiciones de aquellas dos personas que debatieron sobre este asunto, pues puede pasar, como contaba en cierta ocasión el profesor Valdecantos, ¿no? Que si se les da a leer a unos alumnos, a unos estudiantes de hoy día el texto de Sacristán, pues los resultados pueden ser desconcertantes para aquellos que conservan la memoria de ese contexto, yo diría que felizmente desaparecido, ¿no? Pero en fin, con el tiempo y con el trabajo de algunos historiadores de la filosofía española, pues se ha acabado comprendiendo que, así como algunos de los que por ser antifranquistas nos considerábamos buenos, pues no éramos tan buenos, pues así también entre los malos había algunos que no eran tan malos. Y yo creo que la mera existencia de pensadores como Sacristán, y sobre todo Bueno, digo sobre todo Bueno porque Sacristán quizá también se formó en Alemania y a eso tiene otra historia, ¿no? Pero yo creo que son la prueba de que incluso en esa universidad desertizada, doctrinaria, hostil, que fue la que ellos se encontraron, y en esa atmósfera un poco psicótica, pues sobrevivían malamente algunas personas doctas y sensatas, ¿no? Y personas que en ese clima de politización asfixiante pues mantuvieron en unas condiciones supongo que de extrema dificultad pues la dignidad de la condición de profesor, ¿no? Y que para eso se tuvieron que convertir en otra cosa más que profesores, en maestros, ¿no? Porque claro, se esforzaron no porque brillase más o menos su preparación intelectual, sino más bien por sacar a los estudiantes que tenían a su cargo de ese páramo seco en el que se había convertido la educación y en fin, se esforzaron para que sus estudiantes descubrieran la riqueza espiritual que se albergaba pues, en las ciencias, en las artes, en la cultura en general, ¿no? Y eso no ocurrió solamente ni principalmente en la universidad, sino también en la enseñanza secundaria y en la enseñanza primaria, ¿no? Yo creo que tanto la figura de Manuel Sacristán como la de Gustavo Bueno pues habrían sido imposibles si la existencia de algunas de estas personas sensatas que se cruzaron en su camino, y creo que ellos mismos pertenecen a esa categoría de maestros ejemplares en un tiempo en el cual la propia categoría de magisterio se había vuelto sospechosa y casi imposible, por lo menos en su sentido más noble, ¿no? Y creo también por eso que la impronta personal que tanto Bueno como Sacristán dejaron en sus discípulos en muchas ocasiones, y si nos hacemos eco de la memoria que estos discípulos guardan de su maestro, pues es mucho más honda, y no sé si me atrevería a decir incluso más valiosa, que la huella que dejó su obra, porque a menudo, por debajo del énfasis que los discípulos ponen en subrayar la importancia de la obra del maestro, pues se percibe ese digamos, impulso de gratitud hacia la persona que supo dirigir su mirada hacia el conocimiento y que fue la persona que se constituyó en un modelo vital de lo que tiene que ser un intelectual, ¿no? Bueno y Sacristán eran dos personas de una cultura vastísima, no solamente filosófica, de un conocimiento admirablemente amplio y profundo de la historia de la filosofía y de la historia de la ciencia, y de la cultura intelectual de su tiempo, y en sus producciones pues hay una riqueza conceptual y una complejidad vigorosa, y yo no soy partidario como otros de distinguir entre los principios y los finales, y el primer Bueno y el último Bueno y el primer Sacristán, ¿no? Yo creo que a los pensadores hay que tomarlos o dejarlos de una pieza y no por etapas, porque las aparentes y algunas veces muy indigestas contradicciones entre esas etapas pues son esenciales para dar cuenta de los matices y de las consecuencias de las elaboraciones filosóficas, y que no podemos convertir la historia de la filosofía en una hagiografía de los pensadores, ¿no? Quiero decir, por decirlo más claro, que la importancia de estos dos pensadores y de algunos otros, la importancia que han tenido en la filosofía que se ha hecho en España en la segunda mitad del siglo XX, es innegable, y que esa importancia sin duda se debe a su obra, pero que por su obra no entiendo principalmente un cuerpo de doctrina,
sino más bien la influencia que ejerció su trabajo intelectual, la herencia que dejaron a sus discípulos, lo que eso procuró para la recuperación de la dignidad y del rigor de la filosofía en unas facultades que estaban destruidas por la politización y por la ideologización inmisericordia, ¿no? No estoy tan seguro como por ejemplo lo está José Luis Moreno Pestaña de que se trate de dos pensadores a quienes se pueda considerar algo así como el relevo de Ortega en España, ¿no? Si el objetivo de estos dos pensadores fue algo así como una restauración de la vigencia de Ortega, o si su pensamiento estaba orientado por una inspiración orteguiana, pues sí, la verdad es que los dos lo mantuvieron bastante en secreto, ¿no? Y la dificultad que tienen hoy en día los historiadores para desenterrar las huellas de todo esto, pues es una prueba, ¿no? Pero sí que estoy completamente seguro, en cambio, de que precisamente porque los dos eran personas muy conocedoras de la filosofía de su tiempo, los dos sabían que Ortega había sido el pensador español más importante del siglo XX y que por tanto cualquier cosa que se hiciera por recuperar su obra y por tratar de alguna manera enlazar con la labor de Ortega como civilizador de la filosofía académica española, pues sería saludable para combatir la barbarie que reinaba en este ámbito, ¿no? Lo digo todavía más claro, creo que Gustavo Bueno es una figura clave de la filosofía del siglo XX español, no por haber construido un sistema, el materialismo filosófico, sino precisamente a pesar de haberlo construido. Y creo que Manuel Sacristán ha sido igualmente decisivo, no a pesar de no haber elaborado un cuerpo sistemático de doctrina, sino precisamente porque no lo hizo. Pero claro, todo lo que he dicho hasta ahora pues parece que tiene que ver con lo que ya no está de actualidad en la polémica de Bueno y Sacristán. Incluso lo que ya no está de actualidad quizá en sus obras, ¿no? Aunque la investigación historiográfica sobre ellas pues siga siendo de mayor interés, ¿no? Y claro, parece que de lo que había que hablar era de lo que tiene de actualidad, ¿no? Claro, esto, como ya llevo un rato, pues no me ha pasado solo por mi mala cabeza, ¿no? Sino porque yo creo que lo que esta polémica tiene de actualidad tiene que ver también con lo que tiene de inactualidad, ¿no? Dicho de otra manera, porque ahora el concepto de actualidad o de lo que no es o es actual, pues es objeto de polémica. Y como ya he hablado de mi debilidad por Martin Luther King, pues voy a decirlo de esta manera. Ayer tuve un sueño, una pesadilla más concretamente, de esas pesadillas que llaman recurrentes, ¿no? Algunos sueñan pues, que tienen que volver a hacer la mili porque se les ha extraviado un papel y entonces les llaman. Yo soñé que volvía a entrar en esta facultad y que volvía a tener la impresión de que solo habían pasado unos meses desde la muerte del dictador, o quizá que incluso todavía el dictador estaba vivito y coleando con total impunidad. Todo lo demás estaba igual, pero se respiraba una atmósfera un poco de desierto intelectual, como la que debieron encontrarse Bueno y Sacristán. Más que atmósfera, era un cierto olor, ¿no? Que parecía que venía del piso de abajo de las cocinas. Como si en esas cocinas se estuviera preparando una papilla ideológica, no exactamente nacional católica, pero sí neoescolástica, constituida por pequeños cubitos, como los de las pastillas de Avecrem, hechos de unos papers muy bien envueltos, que no tenían lectores ni propiamente autores, pero que estaban compuestos por una dogmática de mandatos doctrinarios y hostiles, que alimentaban modos sectarios de pensar, que no tenían nada que envidiar a aquellos de los buenos y los malos de mis años mozos, ¿no? Claro, me acordé del título que le pusieron en castellano a aquella película de Cary Grant y Marilyn Monroe, Me siento rejuvenecer. Saqué el móvil para mirar el calendario y cerciorarme de que habían pasado más de 40 años desde la aprobación de la ley de amnistía de la Constitución, pero también me di cuenta que si yo en el sueño intentaba decir estas cosas en voz alta, pues veía que la gente a mi alrededor se reía y le entraba la duda de si yo era sencillamente un imbécil o más bien un cómplice del franquismo auténtico
que por supuesto no es el de Franco, que era un vulgar militar chusquero, sino el que ahora parecemos. No sé, esto ya no es una cosa de la intradición, sino más bien de lo que llamaba, creo que Juan Goytisolo, la intransición, ¿no? Entonces volví en el sueño a sentir el mismo miedo, que en parte pues era también miedo a que me peguen, me insulten, me desprecien, y que a mi edad actual pues me preocupa más que cuando era joven, porque ahora, pues en fin, tengo más cosas que perder, ¿no? Pero en fin, seguía siendo sobre todo pánico a convertirme en lo que no quiero ser, a ser arrastrado a lugares a donde no quiero ir y a comportarme de la manera en que nunca he querido comportarme. Esto por mi parte es cobardía, desde luego, pero es una cobardía extraña porque no se cura con el coraje o con la valentía, ¿no? Digamos que tenía la sensación yo en el sueño de haber perdido lo que desde mis principios había sido mi tesoro más preciado, que era mi independencia intelectual y mi libertad de pensamiento, entendidas como libertades públicas, es decir, como libertad de publicar lo que pienso y de decir en voz alta lo que me parece bien, ¿no? Pero era, y eso era lo que me parecía desesperante, una pérdida que no podía yo combatir con un acto de heroísmo, porque en el sueño yo había ya comprobado empíricamente que publicar lo que pienso y decir lo que me parece bien, pues era una manera de convertirme en lo que no quiero ser, de ser arrastrado a los lugares donde no quiero ir y de ser obligado a comportarme como no quiero comportarme. Levanté la vista al cielo y dije: te comprendo, Manuel Sacristán. Y en ese punto de mi sueño, pues como tenía la memoria de tener que comparecer para esta intervención, pues pensé que muchas cosas fantásticas que se piensan en los sueños. Bueno, mañana cuando vaya yo a esta mesa voy a decir que la libertad de pensamiento es una condición imprescindible y elemental para la existencia de la filosofía. Pero claro, luego pensaba también en el sueño, digo, bueno, a lo mejor esto es una tontería, porque casi todos los que me escuchen pues van a encontrar que esto es una trivialidad y una evidencia que todos ya presuponen y que no hace falta recordar, porque en fin, basta el testimonio de tantos pensadores que han pagado un precio alto por su independencia intelectual. Claro, digo, casi todo lo que me escuchasen, porque yo en mi sueño recordaba que siempre ha habido enemigos de la libertad de pensamiento, ¿no? Es decir, personas que primero, no creen que pueda haber libertad de pensamiento, por lo cual pues, no van a hacer el menor esfuerzo por defenderla donde la haya ni por instaurarla donde no la haya. Y que además de eso están convencidas de que los que defendemos la libertad de pensamiento pues lo hacemos para ocultarnos a nosotros mismos y sobre todo a los demás las dependencias que ellos conocen perfectamente de las que nuestro pensamiento es siervo, por lo cual pues procurarán eliminar allí donde esté en su mano hacerlo cualquier institucionalización de la libertad de pensamiento. Y entonces he soñado que todo esto tenía que ver con la debilidad de la filosofía y que la debilidad de la filosofía es algo que pone de actualidad periódicamente la polémica Bueno Sacristán, porque todo el mundo se acuerda de que ya Sacristán quiso suprimir la facultad de filosofía cada vez que surge un intento de eliminar o de reducir su presencia pública, ¿no? Se ha hablado aquí de la ciencia no tiene que justificarse, pero la filosofía sí tiene que justificarse, desde luego. No es que la ciencia no tenga que justificarse, claro que tiene que justificarse, pero ya se justifica haciendo aviones, puentes, caminos, canales y puertos. Pero la filosofía, ¿cómo se justifica? Es que los filósofos nos ponemos muy nerviosos cuando dicen justifíquese. Yo, no, ¿por qué tengo yo que justificarme? Bueno, yo en el sueño me ha parecido la idea delirante de que, igual que pasaba en ese cuento de Edgar Allan Poe que se llama La carta robada, pues que la filosofía guarda bajo 7 llaves su secreto más preciado, porque está a la vista de todos, donde a nadie se le ocurriría buscarlo, que es en su propio nombre, ¿no? Porque filosofía creo que significa algo así como amor o inclinación o tendencia al saber, pero claro, el que desea una cosa es porque no la tiene. Y en este caso es que no puede tenerla, porque si la tuviera pues ya no tendría esa tendencia, es decir, dejaría de ser filósofo para ser sofos, para ser sabio y poseedor legítimo del conocimiento.
Y pues, el hecho de que la filosofía no ha dado este paso hasta ahora, en fin, de la tendencia al saber plenamente poseído, pues está probado por el hecho de que durante 2500 años ha resistido el nombre filosofía, en lugar de haber sido sustituido por otro que en fin, que denotase que se había ya superado esa aspiración, ¿no? Y como esta razón a lo mejor parece un poco cosa de palabras, pues yo diría otra más gorda, y es que hay un fundamento objetivo para que perviva esa denominación, y es que eso de lo que la filosofía quiere saber es una cosa de la que no puede haber ciencia, ¿no? Y me preguntaba yo en sueños, ¿y cómo se las ha arreglado este secreto para permanecer oculto a pesar de haber sido proclamado a los cuatro vientos una y otra vez desde el socrático solo sé que no sé nada, ¿no? Porque si fuera una experiencia contemporánea, pues podríamos decir efectivamente, bueno, es que ha hecho tantos progresos la ciencia que ha arrinconado este viejo modelo de saber, pero es que lo grave es que los que primero descubrieron este secreto fueron Platón y Aristóteles, que por mucho que ellos entendieran por filosofía, pues el conjunto del saber, por decirlo con este término, pues ese saber solo podía tener carácter de conjunto, es decir, de totalidad sistemáticamente organizada, si quedaba unificado por algo así como una ciencia de las ciencias, de la cual ya no se ocuparían los saberes especiales, como la astronomía o la ética, sino esa ciencia que merecería el título de verdad de filosofía. Ahora, lo que pasa es que las obras que nos han quedado de Platón y Aristóteles, pues ellos están muy lejos de culminar ese proyecto de totalización del saber teórico, del saber práctico, y yo diría que incluso se emplean con bastante dedicación a mostrar que es imposible, ¿no? Ya desde muy antiguo, pues en fin, el helenismo y la Edad Media procuró, digamos, ocultar este escándalo, en fin, identificando la metafísica con la teología, y no se puede decir que este secreto, digamos, haya permanecido oculto. Pues no sé, Leibniz en el siglo XVII decía, bueno, aquella ciencia que los antiguos griegos decían que era la ciencia buscada, pues ahora en el siglo XVII sigue buscándose y todavía no la ha encontrado nadie, ¿no? En fin, a lo mejor para resolver ese problema, pues durante el periodo de formación de la física matemática, pues los filósofos, al mismo tiempo que hacían geometría analítica y cálculo infinitesimal, pues también pretendieron elevar la categoría de ciencia a la teología, demostrando geométricamente la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. En el siglo siguiente, el XVIII, pues Kant decía, bueno, esto es inverosímil, ¿no? Y es, digamos, la causa de que la filosofía no haya encontrado todavía el camino seguro de la ciencia. Claro, Kant, el hombre creía haber encontrado la manera de acabar con estas ambiciones vanas, desilusionando para siempre a la filosofía con respecto a su vocación de convertirse en una ciencia teórica, o como decimos hoy, en una teoría científica. Pero claro, él no podría saber que la filosofía volvería a hacerse la misma ilusión en el siglo XIX, en este caso con ocasión del surgimiento de un nuevo tipo de conocimiento, que es el de lo que hoy llamamos las ciencias sociales. Y este es el motivo de que todavía en nuestros días, pues a pesar de haber sido denunciada una y otra vez como un saber que no tiene un objeto positivo, pues esa desilusión, sin embargo, se ha mantenido un poco como en secreto, ¿no? De la misma manera que Galileo o Newton se consideraban filósofos, porque en su tiempo todavía no había departamentos universitarios de física matemática, pues los pensadores a los que consideramos con justicia los fundadores de las ciencias sociales se desenvolvieron en una época en la que todavía estas ciencias no estaban profesionalizadas ni académicamente establecidas, la sociología, la psicología, la economía, la antropología, etcétera, y por lo tanto, pues a falta de un título que solo aparecería cuando se consolidasen esos campos, esas especialidades científicas, pues solo podían llamarse filósofos, ¿no? Una denominación que, claro, han ido perdiendo sus sucesores a medida que esas ciencias pues, han consolidado su autonomía. Claro, como no ha habido, creo yo, un Kant capaz de librar de su hechizo a los que pensaron que la filosofía podía convertirse en una especie de ciencia de las ciencias sociales o en una teoría general de la sociedad, pues todavía quedan muchos partidarios de esta ilusión. O sea, yo diría,
diría Fernando, calma, que todavía queda un poco de oxígeno metafísico para ser crítica, ¿no? Y claro, a estos es a los que he llamado hace un rato enemigos de la libertad de pensamiento, ¿no? Y por tanto de la filosofía. Y creo que ahora se comprende por qué, ¿no? Porque son los que se esfuerzan en hacer de la filosofía una ciencia a fuerza de reclamar la superioridad moral de la filosofía, y de esa manera traicionan la naturaleza precientífica de la filosofía y la hacen imposible, ¿no? O sea que lo primero que yo creo que hay que descartar es la impresión de que esos enemigos proceden de instancias ajenas o de instancias contrarias a la filosofía, como podría sugerir la imagen que nos solemos hacer de esto, ¿no? Y las coacciones externas que pueden amenazar y que amenazan a la filosofía no serían verdaderamente peligrosas si no hubiera, digamos, de entrada, ¿no?, en la vocación más prístina de la filosofía, una ambición suicida, ¿no? Eso de aspirar a suprimirse a sí misma, convirtiéndose en ciencia, que termina siendo pseudociencia, ¿no? Una vocación que hasta ahora, pues, en fin, gracias a Dios, se ha frustrado, porque la filosofía no sirve para hacer afirmaciones verdaderas y mucho menos para construir teorías, que en ese sentido, pues naturalmente que es siempre dialéctica, y siempre dialéctica negativa, no sé si infinita o quizá a lo mejor finita, y precisamente por eso negativa, pero sin embargo la filosofía es muy solvente a la hora de negar las afirmaciones inverosímiles y de negar las pseudoteorías, ¿no? Claro que para poder llevar a cabo ese ejercicio naturalmente crítico, pues se precisa, lo decía muy bien ayer por la tarde María José, como una condición imprescindible, el derecho a la libre expresión del pensamiento, y a lo que llamaba antes libertad de impresión, ¿no? Y los sofistas, pues hoy están disfrazados de científicos sociales y prosperan, pues como prosperaban los sofistas, ¿no? Pues minando la independencia intelectual de sus interlocutores, atentando contra la posibilidad de argumentar para imponer su charlatanería, y por eso son enemigos de la filosofía. Y hasta donde yo puedo atestiguar, o podía en esta pesadilla que yo tenía, pues en ese momento iban ganando. Pero en fin, luego me he despertado y me doy cuenta de que ya no me conviene hacer cenas muy copiosas. Se lo digo a ustedes porque, para que sean frugales en su alimentación espiritual, porque ya ven que los excesos pueden tener consecuencias nefastas. Muchas gracias.